Cuando una persona descubre su vocación, hermanos, su vida deja de ser una competencia y comienza a convertirse en una misión. Ya no vive solamente para alcanzar sueños, cosas, metas, sino para cumplir el propósito de Dios o el propósito que Jehová le confió. Muchas personas pasan años persiguiendo metas, persiguiendo logros o reconocimiento, pero en medio de esa carrera a veces olvidan una pregunta más profunda. La pregunta es, ¿para qué fui llamado y para qué fui llamada? La vocación, fíjense hermanos, no es simplemente lo que hacemos para vivir, es el llamado que Dios coloca en nuestro corazón para cumplir un propósito en la tierra. Es la dirección, podemos decir divina, que guía nuestros pasos, que guía nuestras decisiones y la manera en que servimos a otros. Por eso la Biblia nos enseña en Efesios 4:1, ya pues preso en el Señor, os ruego que andéis en que, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este versículo nos recuerda que cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios. No estamos aquí por casualidad. Hay un propósito, hermano. Hay una asignación y hay un destino que el Señor preparó para nuestras vidas. Por eso hoy la invitación es clara. Descubrir, honrar y caminar en la vocación que Dios nos dio, porque allí es donde se encuentra la verdadera bendición y el verdadero sentido de la vida. Muchas personas desean grandes cosas, posiciones, dinero, fama, reconocimiento, poder, pero hay una diferencia profunda entre ambición y vocación. La ambición nace del deseo de tener y la vocación nace del llamado de Dios para ser. Y cuando la ambición camina sola, hermano, puede llevar a cualquier persona a la ansiedad, a compararse con otros, a perseguir metas que no están alineadas con su propósito. Pero cuando existe vocación, hay dirección, hay paz, hay sentido. Dios no solo bendice lo que queremos alcanzar, escúchame bien, Dios también bendice aquello para cual fuimos llamados. La Biblia dice en Proverbios capítulo 19:21, dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Esto significa que no todo sueño humano es un propósito divino. No todo. Podemos tener muchos planes, pero solo el plan que nace del corazón de Dios produce fruto verdadero. Por eso hay personas que corren mucho, que trabajan mucho, que luchan mucho, pero aún así sienten vacío. No es porque Dios no quiera bendecirlas, sino porque están tratando de conquistar algo que no corresponde a su llamado. La vocación es como una semilla. Es como una semilla que Dios plantó dentro de ti. Cuando caminas en esa vocación, incluso en medio de dificultades, hay gracia, hay favor y hay provisión. Pero cuando persigues solo ambición, puedes ganar el mundo y aún así perder el sentido de tu vida. Mira el ejemplo de Moisés. Él no buscó liderazgo por ambición. Fue Dios quien lo llamó. Y cuando Dios llama, también respalda. Lo mismo ocurrió con David. No fue su ambición lo que lo llevó al trono. La pregunta hoy no es solo qué quieres lograr, sino para qué te llamó Dios. Porque cuando tu ambición se somete a tu vocación, entonces el cielo abre puertas que ningún hombre puede cerrar. No persigas solo el éxito, escúchame bien, escribe ese consejo. Persigue el propósito de Dios, porque la verdadera bendición no está en lo que tú conquistas, sino en lo que Dios te llamó para cumplir. Había un joven que todos los días miraba la montaña más alta de su región. Desde pequeño decía una sola cosa: un día llegaré a la cima y seré grande y todos conocerán mi nombre. Oh, su corazón estaba lleno de ambición. Ciertamente trabajó duro, aprendió muchas cosas y comenzó a escalar. Cada día subía más alto, pero mientras subía algo extraño sucedía. Aunque avanzaba, su alma se sentía cada vez más vacía.
Llegó a una parte de la montaña donde el viento era fuerte y el camino se volvía confuso. Allí se detuvo, cansado, y gritó al cielo: Señor, ¿por qué? Si estoy avanzando me siento perdido. En ese momento, hermano, una voz suave habló a su corazón y le decía: ¿por qué estás subiendo la montaña de tu ambición, pero no el camino de tu vocación? Oh, hermano, el joven se quedó en silencio. Entonces la voz continuó diciendo que la ambición quiere llegar rápido a la cima, pero la vocación camina en el sendero que yo preparé. No todo lo alto es tu lugar, y no todo lo que brillas es de tu destino. El joven bajó la mirada y por primera vez notó un pequeño sendero que salía de la montaña hacia un valle. No era el camino más famoso ni el más admirado, pero cuando comenzó a caminar por él, algo cambió. Su corazón se llenó de paz. Mientras caminaba, el joven, hermano, empezó a ayudar a otros viajeros y a levantar los que habían caído y a guiar a los que estaban perdidos. Y sin darse cuenta, la gente empezó a seguirlo. Su nombre empezó a ser conocido, pero no por ambición, sino por propósito. Así será el propósito de Dios en tu vida. Entonces Jehová habló otra vez. Ahora sí puedo bendecirte, le dijo, porque ya no caminas para ser grande, caminas para cumplir lo que ya sembré dentro de ti. Y esa es la palabra profética para hoy en tu vida. Cuando la ambición se rinde a la vocación, Dios convierte tu camino en una misión y tu vida en una bendición para todos. Y la Biblia nos habla de un relato poderoso que ilustra esta verdad, hermano, que se encuentra en la vida del rey Saúl. El rey Saúl comenzó con un llamado de Dios, pero con el tiempo permitió que la ambición reemplazara la obediencia. Y allí fue donde permitió que Satanás entró a su corazón. Perdió la bendición de Dios. La Biblia cuenta que Dios lo había elegido y lo había puesto como rey sobre Israel. Sin embargo, llegó un momento en que Saúl quiso hacer las cosas a su manera para mantener su poder y su imagen delante del pueblo. En 1 Samuel 15, versículo 22, el profeta Samuel le dijo estas palabras. Dice la palabra: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, hermanos. Saúl pensó que podía sustituir la obediencia por apariencia espiritual. Su ambición por seguir siendo rey lo llevó a desobedecer el mandato de Dios. Quería la corona, pero ya no estaba caminando en la vocación con la que Dios lo había llamado. Por eso en 1 Samuel 15:23 el profeta declaró una sentencia espiritual: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos una verdad profunda. Dios no sostiene una posición cuando el corazón se aparta del propósito. Mientras Saúl perseguía el poder, hermano, Dios ya estaba levantando a otro hombre que es David. David no buscaba el trono. Él estaba cuidando ovejas, caminando en su vocación. Pero cuando Dios vio su corazón alineado con su propósito, lo llamó y lo levantó. Este relato nos enseña algo poderoso. La ambición quiere mantener la posición, pero la vocación quiere obedecer a Dios. Y cuando un hombre pierde la vocación, ninguna ambición puede sostener la bendición de Jehová. Hoy quiero hacer un llamado a tu corazón, hermano. No vivas persiguiendo solamente lo que parece grande ante los ojos de los hombres. No vivas corriendo detrás de la ambición, iglesia, porque la ambición busca posición, pero la vocación busca propósito divino. Y la Biblia hoy nos exhorta en Efesios 4, versículo 1: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esto significa que Dios, hermano, no solo quiere bendecirte, Él quiere que camines en el llamado